en Quito. Es director académico del Seminario Teológico Bautista del Ecuador y pertenece al Grupo de Investigación Reformanda de la Fundación Universitaria Bautista. Es autor de varios libros y artículos de investigación bíblica y pastoral, es conferencista y realmente hace parte de nosotros aquí como equipo. Queremos de verdad darles la bienvenida. Gracias por su participación. Todavía estamos a tiempo. Si ustedes desean invitar a alguna persona para que pueda estar con nosotros, va a ser un tiempo realmente muy especial. Yo los invito a que hagamos una breve oración para entregarle este tiempo al Señor y luego le damos la entrada al doctor Daniel Andrés. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres el Dios que hace todo posible y que sabemos que estás aquí con nosotros. Bendícenos a cada uno de nosotros con esta palabra, Señor, que nos quieres hablar hoy a través de este varón, Señor, que se ha formado para servirte, Señor, de la mejor manera. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, por todas las personas que han aceptado esta invitación. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les hables de manera especial, que tú los dirijas, Señor, y que puedas mostrarles, Señor, lo hermoso que es el especializarnos y el profundizar en tu palabra. A ti te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí nuevamente, Pastor. Doctor Daniel, le damos la entrada, mucho gusto. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Es un placer estar de nuevo aquí en Sociedades Bíblicas. Gracias por la invitación y gracias por, más que todo, porque ustedes tomaron la iniciativa. Dios les colocó en sus corazones el poder recibir esta abrebocas, como decimos acá en nuestro país, en Ecuador, cuando hablamos de un material, una sinopsis de lo que puede ser un gran viaje que queremos como sociedades bíblicas, que ustedes comiencen en la preparación bíblica, en la preparación también teológica, de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra sociedad. En ese sentido, voy a permitirme compartir pantalla. Hay un tema muy especial que cuando la hermana Leticia me decía, profe, necesito que nos ayude con esto, y decía, bueno, ¿cómo puedo resumir años de estudio? ¿Cómo puedo recibir muchas investigaciones en pocos minutos? Pero es un abrebocas que queremos mostrarles y animarles a que podamos inscribirnos, participar de este Diplomado Internacional del Nuevo Testamento, donde tendremos no tan solo bastante material, sino profesores de alta calidad y que han pasado, han investigado, han analizado y que les quieren también transmitir, con el propósito de ¿qué? De que todos los conocimientos que lo adquiramos podamos ponerlos en práctica en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe. En ese sentido, el nombre que recibe esta conferencia, y ya entrando a la materia, me avisan el tiempo y todo, es Apocalipsis y sus claves de interpretación. Y es como un abrebocas, como decíamos al inicio, para que ustedes puedan animarse a tomar este diplomado. Bueno, ya la hermana Ilse Duarte me presentó. Bueno, actualmente ya estoy en proceso de terminar ya mi maestría en sociología, sustentar y todo, pero adicionalmente soy director nacional de educación teológica de la Convención Bautista Ecuatoriana, es decir, soy ecuatoriano. Veo que aquí también por los comentarios nos escriben de Lima, de Chile, de Colombia, entonces bienvenidos también a esta patria grande, ¿no? Que es Latinoamérica. Actualmente también soy el director del Seminario Teológico Bautista del Ecuador, y mis áreas de investigación han sido la historia prensa escrita, principalmente de los protestantismos. Pero también me he especializado en el recorrido, en el poco recorrido también
de vida, pero creo que sustancioso, en cuanto al Apocalipsis, a la parte bíblica, ¿no? Pues he tenido, gracias a Dios, publicaciones con coautores sobre esta área, sobre lo que vamos a hablar de hoy. Hay un libro que participé, que es La primacía de la vida en medio de una cultura de muerte, una lectura sociolingüística del Apocalipsis, y nos basamos en un solo capítulo, en un solo fragmento. Pero todo esto es ¿para qué? Porque cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, se nos vienen muchas imágenes a la mente. Y no sé si ustedes desean participar, pero hagan el ejercicio, así sea 30 segundos, y contestes esa pregunta. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra Apocalipsis? Si usted desea, puede entrar en Google y colocar Apocalipsis y a ver qué cosas le salen. Y hagan el ejercicio. Si alguien quiere participar, puede alzar la mano, puede decir, profe, quisiera participar, no lo sé. Pero hagan el ejercicio ahí donde me están escuchando. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra Apocalipsis? ¿Ya hicieron el ejercicio? Y seguramente se le vino esta imagen. Cuando hablamos de Apocalipsis, se nos viene esta imagen, ¿no? Destrucción, las calles que salen fuego, los edificios quemados, los carros, desolación. Cuando buscaba en Google y puse la palabra Apocalipsis, se colocó esa imagen, ¿no? Cayendo meteoritos a las ciudades, etcétera, ¿no? Quizás estas son las imágenes que se nos vienen a la mente cuando escuchamos la palabra Apocalipsis o cuando entendemos sobre el tema del Apocalipsis. O quizás esto, ¿no? Un pasaje muy concurrido, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y hay hasta películas de los jinetes del Apocalipsis. Creo que en el 2018, 2017 salió una película de X-Men que habla sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, Hollywood nos sigue también dando esas imágenes de lo que es Apocalipsis. Quizás Apocalipsis sea esto, ¿no? Una destrucción total del universo, ¿no? Del mundo que nos rodea. Todo lo que vemos cuando pensamos en Apocalipsis ya no va a ser, porque sentimos por nuestra cultura, nuestra sociedad, que Apocalipsis es esto, ¿no? O quizás esto, ¿no? Los códigos de barra, pensamos que el Apocalipsis tiene que ver con la marca de la bestia, el 666. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estuvimos en la pandemia, el tema de las vacunas, muchas teorías sobre la vacuna, que nos iban a insertar el número de la bestia y nos van a controlar, etcétera, etcétera. Y muchas personas por ese discurso decidieron abstenerse a la vacuna. Muchas de ellas, gracias a Dios, siguen con vida. Otras, por temas de vacunación o no vacunación, también fallecieron, ¿no? Y tenemos un montón de teorías alrededor de las nuevas tecnologías, el Facebook. Alguien dijo que la televisión era la caja del demonio, y un montón de cosas alrededor de esto, ¿no? Hollywood también, si ustedes se acuerdan, la película 2012 nos argumentaba lo que podría pasar en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, lo que se nos viene a nuestra mente cuando hablamos de Apocalipsis es precisamente esto, ¿no? Destrucción, desolación, pobreza, todo lo que hemos visto o experimentado se va a destruir, ¿no? Pero, ¿saben? En realidad, Apocalipsis no es esto. Y usted va a decir, profesor, ¿cómo es posible que usted me diga que no es esto? Si es que yo he aprendido en la palabra de Dios, está mi pastor, mis líderes me han enseñado. Y me han dicho que eso es Apocalipsis, es destrucción, es todo. Pero cuando vemos, y es lo que le invito a que podamos inscribirnos, mirar,
estudiar en este diplomado es darnos una nueva perspectiva, una perspectiva más contextual, quizás un poco más objetiva de lo que es Apocalipsis. Apocalipsis podríamos traducir que sea esto. ¿Qué vemos aquí? Si alguien, vuelvo y repito, si alguien desea levantar su mano o hablar, pero aquí vemos un hombre que está resistiendo a un puño muy fuerte, ¿no? Apocalipsis, cuando vamos a mirar Apocalipsis, cuando miremos Apocalipsis, y espero que todos ustedes que nos están escuchando se puedan inscribir en este diplomado, porque, vuelvo y repito, no tan solo es Apocalipsis, sino otros libros que son muy, muy esenciales para entender también el Apocalipsis. Pero cuando veamos Apocalipsis, Apocalipsis se puede traducir en esto, en resistencia. Se puede traducir en esto, en la muerte. Pero esa muerte no se queda en algo ahí, sino es que en esa muerte hay una esperanza, hay vida. La vida para el Apocalipsis siempre va a vencer la muerte. Por más dolor, por más angustia, por más desolación que tengamos, por más corrupción, que corrupción en nuestros países, en Latinoamérica, se ha vuelto como el pan diario, ¿no? Siempre escuchamos corrupción, siempre escuchamos violencia, siempre escuchamos muertes. Para el Apocalipsis, esto es Apocalipsis, es decir, la vida siempre va a triunfar sobre la muerte. Y para el Apocalipsis, otra imagen que quisiera que podamos transformar en vez de destrucción, sino a estas imágenes, es que la esperanza. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Como vemos aquí, una florcita en medio de un desierto árido, ¿no? Siempre la esperanza, siempre la vida va a vencer a cualquier situación de muerte, a cualquier situación de violencia, a cualquier situación de desolación. En ese sentido, lo que nos convoca y lo que hoy tenemos en esta conferencia es claves para la interpretación del libro de Apocalipsis. Y quisiera dar 5 elementos claves. Obviamente es un abrebocas. Si usted desea saber un poco más, pues bueno, le invito a que se inscriba también en el diplomado. Un primer punto que tenemos que entender para estas claves del libro del Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis es un libro con contenidos. Y quisiera preguntar, ¿qué podemos ver aquí? ¿Alguien desea como participar, hacer un poco más dinámica la clase? O piénsese, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué representa esto? Bueno, aquí miramos una cruz, ¿no? Y seguramente en nuestros países, en nuestro contexto occidental, la cruz no tan solo es dos palos atravesados por una tercera parte o por la mitad del otro palo, ¿no? Sino es que la cruz va más allá. La cruz para nosotros es sinónimo de o tiene un significado de salvación, tiene un significado de redención, tiene un significado de amor, de perdón, ¿no? Porque nosotros tenemos en la cruz un símbolo que nos representa como cristianos, seamos católicos o evangélicos. La cruz representa esto. Aquí tenemos un animalito, que es el cóndor. Para nuestros países andinos, el cóndor es lo majestuoso, es lo sublime. Es un animal que actualmente está en peligro de extinción, pero que lleva muchos simbolismos alrededor de nuestros países latinoamericanos. Tanto que en muchos de nuestros países en Latinoamérica, el cóndor tiene una representación en los símbolos patrios, ¿no? El caso de la imagen del lado izquierdo de sus pantallas es el escudo de Chile y en el lado derecho es el escudo de Colombia. Es decir, nosotros como seres humanos fabricamos símbolos. Los símbolos son importantes porque nosotros podemos comprender esos símbolos siempre y cuando nosotros entendamos esos símbolos. Por ejemplo, para los norteamericanos, este animalito que es el burro representa el Partido Demócrata.
Para los norteamericanos, el elefante representa el Partido Republicano, ¿no? Y actualmente hay algo interesante en Ecuador. En Ecuador se está dando unas elecciones anticipadas y me parece interesante y como investigador en estas áreas de ciencias sociales de la sociedad, seguramente en los demás países o los demás hermanos que están en otros países que no sean Ecuador, no podrán identificar este símbolo, ¿no? Pero para los ecuatorianos es algo muy conocido o se está dando a conocer porque es un símbolo de un partido político, de una tendencia política que se está lanzando a la candidatura o a la presidencia. Pero en ese sentido, así como nosotros vamos identificando símbolos porque son familiares, también el libro del Apocalipsis es un contenido simbólico y hay un problema alrededor del contenido simbólico del Apocalipsis. El problema es que nosotros no somos parte o no fuimos parte de esa comunidad que lo interpreta. Los norteamericanos saben que el elefante y el burrito es parte de un partido político. El borreguito es parte de un partido político. La cruz para nosotros como cristianos es parte de una religión como tal. El cóndor para ciertos países representa un simbolismo patrio como tal. Pero el tema en el libro de Apocalipsis es que nosotros no somos parte de esa comunidad. Por eso es importante, así como nosotros tenemos que analizar los diferentes símbolos que en nuestra sociedad tenemos, pasa lo mismo con el libro de Apocalipsis. Nosotros debemos analizar, debemos comprender, debemos indagar los símbolos que tiene el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un lenguaje simbólico, tiene un contenido simbólico como tal. Por eso el Apocalipsis no habla de frente, no habla directo. El Apocalipsis no utiliza un lenguaje llano. Y siempre pongo un ejemplo. Cuando uno está de novio o de novia, antes de casarse el novio y la novia le dice, o el novio en este caso, mi amor, debajo del cielo, las estrellas y el universo, ¿no? Y pasan los 30 años y a veces no le pueden pasar ningún vasito con agua, ¿no? Pero cuando está en ese cortejo, no es que la novia entiende que literalmente el novio le va a bajar la luna, las estrellas, sino le está diciendo que todo lo que pase o todo lo que él hará, lo hará por amor y se lo entregará completamente todo. En ese sentido, el Apocalipsis no utiliza, haciendo esa comparación, no utiliza un lenguaje directo, no le dice Jesús es el rey de los cielos, sino es que el Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico, muchas veces para nuestras mentes modernas fantasiosas, que lo utilizan para expresar un mensaje. Y en ese sentido, vemos en Apocalipsis 1, del 2 al 14, perdón, ahí la corrección. El Apocalipsis 1 dice, y me volví para ver la voz del que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es decir, el Apocalipsis no está diciendo Jesús es el Señor o Jesús es el Rey de los cielos. El Apocalipsis le interesa es utilizar esas herramientas simbólicas, ese género literario simbólico, para describir de una manera fantasiosa a Jesús, al Cristo, Rey del universo. Entonces, una primera clave para entender el libro Apocalipsis es que el libro Apocalipsis tiene un contenido simbólico que muchas veces nosotros lo entendemos y por eso han ocasionado malas interpretaciones, pero para ellos estamos llamados a enterarnos en este diplomado. Una segunda clave para entender el libro del Apocalipsis es que el libro del Apocalipsis refleja el poderío de Cristo. Y usualmente nosotros pensamos que Cristo se pelea con el diablo y siempre hay esa contradicción y pensamos en una imagen parecida a él. Pero
En realidad el Apocalipsis refleja que Cristo está sobre encima de cualquier situación y que en él descansan las historias, la historia del mundo. Es decir, el Apocalipsis refleja que no hay poder, no hay agencia, no hay personaje más grande que Cristo. Y que para entender el libro de Apocalipsis es importante comprender el poderío de Cristo. No existe nada para el Apocalipsis que se le salga de las manos a Cristo. Y precisamente a Cristo se le da más de 20 nombres, más de 20 epítetos o, como diríamos actualmente, sobrenombres para comprender el libro de Apocalipsis. Por eso decíamos al inicio, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y por ese motivo es importante que para entender el libro de Apocalipsis, entendamos en qué consisten esos símbolos. Y me gusta este pasaje, dice, y vino y tomó el libro. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 5, cuando hay una angustia por parte del escritor diciendo, ¿quién va a tomar el rollo, no? Y viene y dice el Cordero, y el Cordero es el que toma el rollo, y todos los santos, todos los 24 ancianos, todos los seres vivientes adoran al Cordero, porque para el Apocalipsis, él es el único que puede tomar el libro y abrir sus sellos. Es decir, el libro y sus sellos representan la historia de la humanidad, y el único que puede abrir para el Apocalipsis es Cristo. Por ese motivo, la segunda clave para entender el libro de Apocalipsis es que el libro refleja el poderío de Cristo. Una tercera clave para entender el libro de Apocalipsis es precisamente que el Apocalipsis tiene una concepción geográfica diferente. Nosotros entendemos al mundo como miramos en la imagen, ¿no? Un mundo, lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Achatado en los polos, un poco alargado en los costados, donde gira 360 grados, de forma de la transición que plantean los días, después las estaciones, los años, etcétera, etcétera. Es decir, giramos siempre 365 días para darle la vuelta al Sol, y de esa manera entendemos los años. Pero el Apocalipsis refleja una concepción muy distinta a la concepción geográfica que tenemos actualmente. Y miren lo que dice Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces el Apocalipsis no tiene una concepción como la que nosotros tenemos en la geografía. El Apocalipsis refleja que todo ojo le verá, porque la concepción geográfica del Apocalipsis es precisamente lo que vemos en la pantalla. Es decir, el mundo para el Apocalipsis, la idea que tiene el mundo del Apocalipsis es precisamente esto. Es decir, la tierra está sustentada en unas grandes columnas, y arriba está el firmamento, el cielo. Pero es interesante que en el firmamento nosotros, desde nuestra concepción moderna, el mundo gira alrededor del sol. Para la concepción geográfica del cosmos en Apocalipsis, es el sol gira alrededor del mundo, y por eso el sol se encuentra dentro de lo que se conocen como las aguas del firmamento, se encuentra dentro del mundo. Y es fácil para el Apocalipsis cuando dicen que todo ojo le verá cuando llegue Jesús, es que el mundo para ellos es plano y está conformado, o tiene unas estructuras, como cuando construimos edificios, tiene unas estructuras de columnas que les sirven para comprender cómo llegaría Jesús. Por ese motivo, para el Apocalipsis es fácil decir en el capítulo 6, versículo del 12 al 13, que el sol se puso negro, que la luna se volvió como sangre, y que las estrellas se cayeron del cielo. ¿Por qué?
porque para el Apocalipsis las estrellas, el sol, la luna y todos los astros se encuentran en el firmamento y están como pegados. Es como cuando uno ve el tejado de su casa y pega cosas, afiches, es parecido a eso. Es decir, el sol, las estrellas y la luna están pegadas a ese firmamento como tal. Y por lo tanto es fácil decir para el escritor del Apocalipsis es que existe un gran caos. ¿Por qué? Porque la geografía que ellos entienden es muy distinta a la geografía que nosotros tenemos. Y ese motivo tenemos que ser conscientes de cómo estamos interpretando el libro de Apocalipsis. Entonces, ya llevamos 3 claves para interpretar el libro de Apocalipsis. La primera clave es que el libro de Apocalipsis tiene una concepción simbólica muy distinta a la de nosotros. La segunda clave es que el libro de Apocalipsis refleja la soberanía, el poderío de Jesús. La tercera clave es que el libro de Apocalipsis tiene una geografía y una visión del cosmos muy distinta a nosotros. Y eso es algo importante para interpretar nuestro libro de Apocalipsis. Por eso cuando miramos esto, que la luna se volvió en sangre y que hay situaciones físicas del universo, que la luna se volvió en sangre, pensamos, se está haciendo como el Apocalipsis lo está hablando. Pero en realidad no es así, porque la geografía, la concepción geográfica, la concepción cósmica del Apocalipsis es muy distinta a la nuestra. Un cuarto elemento, una cuarta clave para entender el libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis tiene una concepción simbólica muy diferente a la de nosotros. Y es fácil en ese sentido para el libro de Apocalipsis decir, me paré sobre la arena y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y con sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Para el Apocalipsis, como hablamos en la primera clave, el Apocalipsis nunca va a utilizar un lenguaje llano, como nosotros lo hacemos para comunicar, sino es que el Apocalipsis va a utilizar lenguajes simbólicos, cosas extraordinarias, cosas fantasiosas para nuestras mentes modernas, pero con el fin de expresar un mensaje. Y vuelvo, repito, el libro de Apocalipsis tiene una concepción muy simbólica, muy diferente. Nosotros siempre estamos fabricando símbolos. Y el que conoce los símbolos es porque está dentro de esa comunidad que reproduce los símbolos. En ese sentido, la comunidad de Apocalipsis conocía cuál era esa concepción simbólica. El problema es que para nosotros, como no somos parte de esa comunidad, es importante conocer, y para eso está el estudio que estamos ofertando en Sociedades Bíblicas, es que ustedes puedan conocer, puedan por lo menos saber en qué consisten esos símbolos. ¿Para qué? Para cuando leamos el texto bíblico no nos metamos el miedo de que, las bestias y todo el tema, sino es que podamos entender qué significa, por ejemplo, los colores, qué significan los números, qué significan los animales, qué significan los astros. Y un abreboca de lo que significa, por ejemplo, los animales majestuosos, el león, el leopardo, el oso, el águila, por eso el caballo. Por eso en Apocalipsis 19 dice que el hombre que lo montaba era el hombre que el jinete estaba sobre un caballo blanco. Y de esa manera el Apocalipsis está reflejando un mensaje concreto a una comunidad que conoce esos símbolos, que reproduce esos símbolos y hace parte de sí esos símbolos. El problema de nosotros y el problema de nuestra sociedad es que nosotros no somos parte de esa comunidad. Y muchas veces queremos leer el libro de Apocalipsis de una manera llana. Es que así lo dice, es que las estrellas se van a caer del cielo, y que lo dice el Apocalipsis. Pero cuando vemos que el Apocalipsis no tiene la misma concepción simbólica, la misma concepción cósmica o geográfica, podemos entender el Apocalipsis no quiere ir por ahí, sino quiere dar un mensaje diferente, que es lo que queremos proyectarnos en este curso del diplomado, ¿no? Y finalmente, para llegar a que tengan preguntas, el libro de Apocalipsis
es un libro de esperanza para el presente. Nosotros vivimos o hemos vivido desde el 2020, bueno, no desde el 2020, desde siempre, pero quizás el 2020 marcó un antes y un después para nuestras vidas, ¿no? El tema de la pandemia. Muchas veces en la pandemia quizás perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos vecinos, compañeros de trabajo, y nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué estas situaciones, no? Y cuando veamos el libro de Apocalipsis es importante verlo como un libro de esperanza para el presente. Muchas veces hemos considerado, hemos interpretado el libro de Apocalipsis para lo que viene, para el futuro, para lo que va a suceder, para lo que quiere suceder en el futuro. Pero una quinta clave para entender el libro de Apocalipsis es un libro del presente, porque lleva una esperanza para el presente. En el Apocalipsis también hay violencia, al igual que en nuestro contexto. En el Apocalipsis también hay muerte, al igual que en nuestro contexto. En el Apocalipsis hay injusticia, al igual que en nuestro contexto. Pero tanto el Apocalipsis como para el contexto que se escribió, como para nuestro contexto, el Apocalipsis lleva esperanza para el presente. En nuestro presente hay injusticia, hay falta de desempleo, hay violencia, hay maltrato. Y el Apocalipsis es un libro que debe ser leído para nuestro presente. Es un libro político, y cuando hablamos de políticos no estamos hablando de asuntos partidistas, ni de izquierda, ni derecha, sino es que cuando hablamos de un libro político es que el Apocalipsis resiste a la violencia, resiste a la injusticia y tiene una esperanza en Dios. Porque, como veíamos en la segunda clave, el Apocalipsis, Cristo es el centro de todo, y el Apocalipsis refleja el poderío y el señorío de Cristo. Es decir, que nada de lo que está pasando actualmente es a la ligera o es al azar, sino es que Cristo tiene en sus manos el rollo y en el rollo los sellos. Pero el Apocalipsis no habla de una manera llana, como ahorita lo estoy hablando, sino que el Apocalipsis refleja esos símbolos, y por ese motivo es importante que usted y yo podamos conocer esos símbolos para comprender el mensaje que Dios quiere tener. Y miren, cuando hablamos de injusticias, el Apocalipsis dice en el capítulo 6:10, y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, el Apocalipsis es un libro de esperanza para el presente, porque el bien siempre vence al mal, la vida vence a la muerte, y siempre va a existir la confianza en Dios. Y este pasaje muy bonito de Apocalipsis 11 refleja de los dos testigos, ¿no? Que ellos dieron su testimonio, pero esos dos testigos, lo que pasó fue que los mataron. Pero resulta que después del tercer día estos testigos se levantan y reflejan que la vida siempre va a vencer sobre la muerte. Por eso estas imágenes al inicio que les colocaba toman un sentido. Es un libro de resistencia, es un libro de esperanza a pesar de un contexto de muerte y de violencia. Y es un libro que nos trae siempre una confianza en Dios. Creo que abarqué el tiempo y quisiera ver si tienen algunas preguntas, algunos comentarios alrededor de esta presentación. Sí, por favor, hermana Janet. Por favor, sí. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bendiciones. Bueno, mi amado, Dios, entonces Dios, si Él en ese tiempo que realizó, le permitió a Juan que hiciera todo este libro en esa forma
ordenada y maravillosa, con esos puntos bien clarificados, que estamos abriéndonos un poquito más al conocimiento de lo que nosotros en todo este tiempo, como ministro y como hijo de Dios, como cristiano que conocimos y empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que si Dios lo reveló en aquel tiempo a Juan para sus hijos y lo dejó también para la iglesia de hoy, nosotros de pronto malinterpretamos y hacemos la mala interpretación, y me incluyo yo aquí en esto también, bendito sea el Señor, porque no le sacamos tiempo como que para estudiar la palabra y poder invertir en el conocimiento, no en cualquier lugar, porque ahora, hermanos, seguro que hay muchos seminarios y talleres que uno tiene que, como el pescado, mirar que no hay espina y eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber a dónde va a invertir, a dónde va a estudiar y qué es lo que va, porque hay mucho, mucho, mucho. Entonces, ahora clarificando así como usted lo está dando, mi amado, pues en verdad le doy gracias a mi Dios por esto, y también me doy cuenta la necesidad de poder también enseñarle a la iglesia, porque es que la iglesia cuando, y que uno predique de este libro, porque es el que menos uno predica, es el que menos uno predica, ¿verdad? Entonces la iglesia le tiene como que miedo. Cuando se habla, la iglesia le tiene como que miedo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Y uno mismo sacar tiempo para poder enseñar en esta forma claridosa, así, para que la iglesia sienta el saborcito y esté dispuesto a escucharlo, ¿verdad? Y As- aunque en aquel tiempo, ya le doy la palabra para escuchar el consejo suyo, para ser más edificado. Este, Dios lo hizo, y si Dios lo hizo en aquel tiempo, también en este tiempo, con esa simbología, con todo lo que Él nos está diciendo, porque Él quiere es que su iglesia aprenda, ¿verdad? Algo que está oculto y que solamente debe ser revelado para nosotros, y nosotros somos los llamados a transmitirlo. ¿Será eso en sí, mi amado pastor? Mi hermana, un gusto. Así es. Precisamente nosotros, no por algo malo, yo creo que, que nuestros hermanos, pastores que nos antecedieron, no lo hicieron por maldad, yo creo que lo hicieron con sano juicio, pero quizás ellos no tuvieron las mismas facilidades que nosotros ahora tenemos. Y por eso interpretaron y nos dieron como una interpretación de miedo. Como usted dice, nosotros no tocamos este texto porque nos da miedo. O sea, desde nuestra cultura misma hablar de Apocalipsis da miedo, como hablábamos al inicio. Pero precisamente la intención que tenemos como sociedades bíblicas y tenemos en este diplomado es darles esas herramientas para que no les dé miedo a leer el Apocalipsis, sino que también enseñarles, y me gustó mucho su expresión, enseñarles a nuestros hermanos de las congregaciones cómo se puede dar una correcta lectura del Apocalipsis, partiendo que el Apocalipsis es un libro que tiene símbolos. Así como nosotros tenemos símbolos nacionales, tenemos símbolos incluso entre amigos. Sabemos que al flaco le decimos al flaco porque es flaco, pero tiene otro nombre. Le decimos colorado o rubio o rubia porque tiene otro nombre, pero utilizamos el símbolo para referirnos a ciertas personas. Lo mismo pasa con el Apocalipsis. El problema es que como nosotros no sabemos qué significa el símbolo y pensamos que el Apocalipsis se lee como se lee toda la Biblia, caemos en malas interpretaciones. Pero para ello es invitarles a que podamos prepararnos y entender que el Apocalipsis se lee en clave de símbolos. Es decir, debemos primero entender el símbolo, qué significó ese símbolo para ese momento, para nosotros entender esos símbolos y el mensaje para nuestro momento, y de esa manera seguir que la palabra de Dios se haga viva y eficaz. Así que muchas gracias. Creo que el hermano Oscar, después la hermana Andrea de Chile, y así sucesivamente tienen preguntas. Sí.
no se le escucha. No sé si soy yo o no se le escucha. ¿Ya me están escuchando? Ahí sí se le escucha mejor. Hermano Daniel, es una gran bendición conocerle en esta mañana y saludo a todos los amados hermanos que están participando en este Zoom. En esta mañana doy gracias a Dios por esta invitación. Ha sido muy edificante. Me considero ubicado en este momento para entender Apocalipsis. Y yo creo que es una gran oportunidad ingresar a este estudio porque nos da una mejor perspectiva de lo que queremos entender de este precioso libro. Con esta introducción que nos diste, yo me ubiqué primordialmente en un plano distinto. O sea, ahí comprendo mejor la esperanza en la cual nosotros tenemos en Cristo. Lo otro es que nos va a ayudar a determinar una mejor postura a los oyentes, porque hay muchos conceptos sueltos, fantasiosos, por la falta de ubicación en el contexto simbólico de lo que tú mencionas al principio. Y hoy en día es interesantísimo tener claridad sobre esta esperanza que está plasmada en Apocalipsis, y no como Hollywood o como las deducciones por falta de un estudio concienzudo de las Escrituras nos han llevado a estar al ver este libro. Pero en esta mañana, hermano Daniel, muchas gracias por la oportunidad de oírle y de entender este hermoso valor que contiene este libro y el mensaje de esperanza que hoy transmite para nosotros, de saber que sobre todo Cristo venció, y qué bueno es saber estos conocimientos para una mejor interpretación de este libro, que muchas veces por los temores, sin ninguna intención de maldad que lo hicieron algunos, pero que hoy me produce una fuerte esperanza de salvación y vida eterna. Y gracias por hacerme partícipe de esta bendición. Bendiciones, hermano Daniel. Éxitos en su ministerio y que Dios le continúe bendiciendo a todos mis hermanos en esta mañana. Gracias, gracias hermano Oscar. Y bueno, invitarles también a participar. Y de todas maneras, cuando ya estemos en clases, vamos a tocar temas muy generales. En 3, 4 clases muchas veces no se logra la profundidad, pero como siempre les digo a mis estudiantes, es darles claves, darles las herramientas. No quiero que ustedes interpreten como yo estoy interpretando, pero sí quisiera que ustedes tengan las herramientas para que ustedes interpreten y puedan interpretar desde sus comunidades. Ojo con lo que estoy diciendo. Siempre llevar estos conocimientos no para nosotros, sino que sus comunidades de fe, sus comunidades eclesiales también puedan expresar eso y tener la esperanza en Jesús, pero una esperanza de acuerdo a estas claves que debemos entender. El Apocalipsis es un libro simbólico y es importante primero conocer ¿qué significó ese símbolo para su momento, para entender el mensaje y trasladarlo? Muchas gracias, hermano Oscar. Hermana Andrea, de Chile. Se silenció. Ahí, no, se silenció. Denle un clic nomás. Ahí sí. Ahí sí. Ahí perfecto. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo saludar al profesor, a los presentes. Yo tengo primero con los 5 puntos que expuso el profesor, como que todo quedó en nada respecto de la pregunta inicial, que es lo que uno se imaginaba al escuchar la palabra apocalipsis, que siempre es como cabo de mundo. Pero encontré muy interesante su clase respecto de lo que realmente significa. Mi pregunta es más bien técnica, profesor, para saber si tomó el diplomado, es si es necesario haber hecho el diplomado del Antiguo Testamento primero, ¿tienen relaciones, continuación o son independientes? Eso lo puede solucionar ¿cómo se llama? Ya los directivos de sociedades bíblicas, pero en Apocalipsis no es necesario tener conocimiento del Antiguo Testamento porque vamos a tocar cosas del Antiguo Testamento. Ahora, sí es bueno saber algunas cosas del Antiguo Testamento, historia, relatos, narrativas, es decir, saber
digamos, los profetas, que hay profetas fueron más mayores y todo ese tema sí es importante. Pero, digamos, para la materia no es necesario, pero ahora, por asuntos de sociedades bíblicas y todo, sí es importante que usted le escriba a los directivos, a las personas que nos están ayudando y puedan preguntar. Pero, digamos, Profesor, para discúlpame. como tal, no hay problema. Profesor, gracias. Bueno, yo les quiero comentar, en este momento sé que hay unas personas que están pendientes de darle la palabra. Todas las preguntas relacionadas con la metodología del diplomado, todo eso, lo vamos a explicar a continuación. Entonces, agradecemos muchísimo a las personas que están haciendo sus aportes, sus comentarios, pero también por cuestiones de tiempo les queremos pedir el favor. Tratemos de ser un poco más precisos si vamos a tener alguna pregunta o comentario para poder dar, digamos, la continuidad al tema. ¿Listo? Entonces Gracias. ya ahora le vamos a dar esa información a todos los que estén interesados porque definitivamente, como estaban diciendo todos los hermanos, el profesor Daniel nos ha abierto el entendimiento hacia muchas cosas, nos ha clarificado de pronto conceptos que en algún momento hemos entendido como nos lo ha enseñado la tradición o como de pronto nosotros lo hemos querido interpretar. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas claves. La clase de hoy se llama Claves de Interpretación para el Apocalipsis y creo y considero que definitivamente el profesor Daniel nos ha dado una explicación muy puntual, muy concreta, muy clarificadora. De verdad que muchísimas gracias, profesor. De verdad valoramos este tiempo y sabemos que muchos de los que están aquí tienen más dudas. Entonces, sí les quiero pedir el favor, con mucho respeto y con mucho cariño, puntualicemos las preguntas para darle la oportunidad a varias de las personas que quieren participar. Gracias. Bueno, Entonces, siguiente creo que es DTO 28. Antes que algo sobre los 144,000 que pusieron les invito a que puedan participar. Ese es, ahí en el diplomado vamos a tener, entender esos símbolos, qué significa el 12, qué significa los 144,000 y todo, ¿no? Todo eso, pero vuelvo y repito, esto es un abrebocas. Esto es como que una probadita de lo que se puede venir si participamos, ¿no? Pero bueno, sigamos con las preguntas. Mi pregunta está en el chat, por favor. ¿Podría leerla? Ok, permítame, si me pueden ayudar, como que recogiendo las preguntas en el chat, sería bueno. Pero creo que Alex Sea tiene la mano levantada, por favor. Disculpe. Hermano Daniel, Dios lo bendiga. Saludo de Bendiciones. Colombia y saludo a todos los compañeros. Gracias por esa oportunidad que nos dan. Me llamó mucho la inquietud, la atención cuando usted planteó la forma geográfica en la cual el Apocalipsis percibe la tierra. Si no estoy mal, es el punto número 3, un libro con una concepción geográfica diferente. Y noté que, bueno, hay un tema muy concurrido por ahí que es los terraplanistas, y esta vendría a ser como una postura terraplanista, ¿no? Aparte de esta aparición en el Apocalipsis, en las Escrituras, ¿hay otra luz de esta postura? Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Sí, acuérdense que hasta antes del descubrimiento de América se creía que el mundo tenía un confín y a partir de ahí había un gran hueco, ¿no? Y es más o menos esa es la idea. Ahora, no es que la Biblia esté equivocada o que dice, ay, pero es que el mundo es así, la Biblia me está mostrando de esta manera. No, acordémonos también que la Biblia se escribe en un contexto premoderno, preindustrial. Es decir, nosotros somos sociedades modernas, tenemos el conocimiento. En ese momento, el mundo para ellos era Israel. El mundo para ellos era el Imperio Romano, o sea, no se concebía otro mundo. El mundo para ellos era Europa y Medio Oriente, es decir, no se concebía y pensaban que después de España, después de China, había un gran hueco y se caía. Entonces, no es que la Biblia está diciendo mentiras ni nada, sino es que precisamente, por eso es importante estudiar, la Biblia se escribe en un contexto premoderno y por eso muchas de las cosas, muchos de los mitos que ellos proponen
que la Biblia propone, que el Apocalipsis propone, son entendidos en esa visión. Es decir, nosotros debemos intentar trasladarnos a entender a una sociedad premoderna, es decir, que no tiene el conocimiento como ahorita lo tenemos, pero sí tiene un mensaje que sirve para nuestra vida. Así que sí, hay Isaías, Ezequiel, Apocalipsis, pero no es por eso que está equivocada la Biblia, sino es que es su forma de ver el mundo y hay que entender eso, hay que entender, pero lo más importante es a partir de ese entendimiento saber cuál es el mensaje que tiene para nuestro día a día. Así que, invitados, ¿no? Gracias, hermano. Yaidan, Mateo. Buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno, a los que están acá en la reunión. Pues una de mis preguntas es la siguiente, es por ejemplo, gracias a Dios, pues ahora nosotros tenemos la oportunidad pues de estudiar un poco más a fondo, como tenemos el conocimiento de Apocalipsis es más simbólico, el cual nosotros tenemos tecnología, tenemos un poco más de herramientas para poder comprender y tratar de entender el Apocalipsis, pero venía a mi mente lo siguiente, teniendo en cuenta gente del pasado, por ejemplo, bisabuelos o aún todavía parientes más lejanos en el cual la tecnología todavía no era como ahora, en el cual yo soy uno de los que, pues en la iglesia donde voy, pues en ocasiones se predica en el Apocalipsis, pero es más de las 7 iglesias, creo que es lo que más se entiende, ¿verdad? Lo que más se entiende hablando de simbólicamente, aunque también hay cosas, por ejemplo, si no estoy mal, en una mención al que tiene los 7 espíritus de Dios, que eso, si no estoy mal, lo podemos encontrar en Isaías capítulo 11, si no estoy mal, los 7 espíritus y así. Pero me pregunto yo, las personas de antes que también, me imagino, predicaron o trataron de darle una interpretación y no fue correcta, pongamos, estas personas ya murieron, ¿cómo Dios podría ver esta situación? Porque, por ejemplo, si nos vamos a Daniel, podemos ver que el rey Nabucodonosor tuvo sueños o visiones en el cual pues Daniel las interpretó por medio del Espíritu Santo, por medio de una revelación divina de Dios. Y aquí Juan, pues tuvo visiones, ¿verdad? Entonces, también tiene que haber una interpretación dada de parte de Dios, pienso yo, ¿verdad? Más allá de irnos, por ejemplo, o casi todos, si no estoy mal, podemos encontrarlo también en la palabra más atrás, ¿verdad? Donde Jeremías tuvo visiones, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era esa, más que todo, ¿cómo haría estas personas de antes o cómo quedarían ellos en este caso al no tener tal vez las herramientas y las clases que nosotros podemos ahora tomar, ¿verdad? Con esa interpretación, porque pues el libro de Apocalipsis siempre ha estado en la Biblia, ¿verdad? Y me da un poco así como de cómo sería para ellos, fue incorrecto, si lo hicieron de una forma que no era, cómo lo pudo haber visto Dios al interpretarlo de una manera incorrecta, o cómo nosotros podemos estar seguros que la manera que nosotros la estamos interpretando es la correcta también. Gracias por su pregunta, Yaida. Creo que así se pronuncia su nombre. Hay un texto, quiero parafrasear, hay un texto de la Biblia, que parafraseando un poco, sobre los siervos, y Jesús dice, al que se le da más, parafraseando un poco, que se le da más, se le demanda más. Al que se le da menos, se le demanda menos. Es decir, no soy Dios, eso lo tenemos que algún día preguntar cuando estemos en su presencia. No me voy a meter en esa jurisdicción porque no soy Dios, yo no sé. Yo a duras penas soy como ustedes, es decir, con errores y defectos y eso. Pero partiendo de lo que nos dice Jesús allá en Lucas, es decir, a estas personas, nuestros abuelitos, bisabuelos, pastores de mucha oración, que interpretaron quizás incorrectamente el Apocalipsis, no es que
lo hicieron de una mala forma, no es que lo hicieron como con unas malas intenciones, simplemente no tenían las mismas herramientas que ahora. Malas intenciones. Entonces, ahora, nosotros se nos está dando más, se nos va a dar más en este diplomado. Ahí sí, Dios nos va a reclamar qué hicimos con las herramientas que tenemos. Hace 50, 60 años no tenían estas herramientas que nosotros tenemos. Todas las herramientas eran en inglés, ahorita ya se está traduciendo mucho en español. Entonces, utilicemos las herramientas y lo que... Ahora, ya depende de nosotros hacer con estas herramientas, porque Dios nos está dando estas herramientas, ya de nosotros hacer las cosas correctas, ¿no? Es eso, lo podría decir. Jaime Ávila. Había un hermano que tenía una pregunta en el chat. No sé si me podrían ayudar mientras, como mirando y mientras contesto la pregunta del hermano Jaime. Si es posible, ayúdenme con eso. Hermano Jaime. Por ahí se encuentra. Pastor, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Primeramente saludar a todos, pastores. La verdad que muy interesante la introducción que nos ha dado para lo que es este diplomado. Y como dice usted, el Apocalipsis es un libro que se interpreta por simbología, cosa que nosotros no sabíamos y por lo cual en las iglesias muy poco los pastores quieren predicar del Apocalipsis porque todo habla de terror, es como una película de terror y cuando algún mensaje se refiere al Apocalipsis, la congregación está vacía este domingo porque piensan de que le van a hablar de la destrucción. Y ahora que lo veo, va a ser una gran herramienta para nosotros poder hablarle a la congregación de esa manera. Eso sería, pastor, agradecerle por y muy excelente contenido que vamos a tener. Gracias, hermano Jaime. Bueno, si quieren algo más, pues ya saben, ¿no? Invitables, la verdad va a ser un tiempo muy enriquecedor que vamos a tener, no tan solo del libro Apocalipsis, sino de varios libros que tenemos muchas personas preparadas, mucho más preparadas, diría yo, que una persona que les va a dar esas herramientas para que ustedes lo lleven a su comunidad. Hermano Edison Soto en el chat las preguntas más o menos giran alrededor si la visión del apóstol Juan se debe ver de manera simbólica o literal. Hay varias preguntas a ese respecto. Listo. Antes de pasar con el hermano Edison, quiero responder a esas preguntas del chat. Debemos mirar, vuelvo y repito, las visiones que da el apóstol Juan y todo, es a partir de la simbología. Ahora, lo simbólico no es falso, lo simbólico no es errado, no, lo simbólico le permite es hablar en claves, pero para que no sean cuestionados. Es decir, nosotros utilizamos muchos símbolos, como le decía, hablemos desde el barrio, al flaco del barrio no le decimos Juan José, le decimos flaco, pero ya sabemos que es flaco, ¿no? Ya sabemos a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de flaco, aunque ya él haya engordado. Por asuntos simbolismo. Aquí en Ecuador se le utiliza a los niños, se les llaman cholitos, ¿no? Y cada uno cuando son chiquitos se dicen mi cholito, ¿no? No le decimos Daniel Andrés, le decimos el cholito, ¿por qué? Porque utilizamos símbolos. Es decir, en cuanto al Juan debemos entender los símbolos. Por eso es importante tener este panorama para nosotros tener esas herramientas, ¿ok? Hermano Edison. Buenos días para todos y buenas tardes para otros. Depende de donde estén. Dios les bendiga. Mi doctor Daniel, Dios le bendiga. Muchas gracias por este espacio. Voy al grano, como se dice, mi doctor Daniel, y la pregunta es un error como ministros, como pastores que predicamos la palabra, y aún de muchos otros escatólogos, si está bien dicha la palabra, usted me corrige, que se esté predicando o tratemos de identificar y traducir, ejemplo, en el momento actual, quién va a ser el anticristo, cómo va a ser la marca de la bestia en las personas, quién son los dos testigos, cuál va a ser el tiempo de todo esto que de pronto muchos se atreven
al estar estudiando y metiéndose en la palabra, no sé cómo establecer los tiempos establecidos, en qué momento va a ser y todo. Es un error que la iglesia esté tratando de contextualizar esos símbolos a hoy en día para establecer quién va a ser, quién o quién no va a ser. Un ejemplo, muchos, y eso no es de ahora, hemos dicho, no, que el anticristo es el papa. Un ejemplo. Entonces, así se sigue estableciendo entre muchos escatólogos que se atreven de pronto a, a mostrar pues quién es el que va a ser según los símbolos o según lo que estamos viendo acerca del Apocalipsis. ¿Podríamos decir que es un error hacer eso, mi doctor Daniel, en ese sentido? No es la iglesia y no estamos nosotros para tratar de mirar a quién es que se refiere en cuanto a la bestia, a quién es el que refiere el falso profeta, a quién es el que se refiere el anticristo, a quién es que se refiere cómo va a ser la marca de la bestia. ¿Es un error estar haciendo eso? Gracias por esa pregunta que bueno, creo que podemos resolverla también mucho más adelante, ¿no? Pero más que un error, el problema no es la interpretación, sino es que muchas veces nosotros no sabemos en qué consistieron esos símbolos, en qué consistió la bestia, qué significó para ese momento la bestia, qué significó para ese momento el 666. El problema no es contextualizar los símbolos acá, el problema es que no sabemos qué significaron allá. Por ejemplo, un abrebocas. El número 6 significa imperfecto y el número 3 significa la perfección. Podríamos decir perfectamente imperfecto. Hay un ser o un sistema que es perfectamente imperfecto, que crea violencia y todo. Y el Apocalipsis, más que hablar de una persona o de un sujeto, una persona o un sujeto particular, el Apocalipsis habla de un sistema, un sistema, pero es importante antes de nosotros contextualizar esos símbolos, primero permitámonos entender qué significaron esos símbolos en ese momento, analizarlos en ese momento y como comunidad, porque ojo, hay otras claves, pero otra de las claves extras que les puedo dar es que el Apocalipsis se interpreta en comunidad. Es decir, hay un orador que es Juan, obviamente, pero Juan le habla a una comunidad y la comunidad sabe qué significa eso símbolo. Es decir, no podemos desligarnos de los símbolos y la comunidad. Nosotros debemos crear que la comunidad conozca, comprenda, analice. Entonces, el error es que nosotros no comprendemos qué significa eso símbolo. ¿Ok? Entonces, si no comprendemos, vamos a reinterpretar mal esos símbolos. Y eso es que hemos caído. Pero, vuelvo y repito, si eso pasó, ya quedó en el pasado. La idea es que ahora podamos tener estas herramientas y poder tener una hermenéutica más contextual, sabiendo lo que significa. Una pregunta más, porque me están diciendo ya vamos a almorzar, hace hambre y ya no. Entonces, hermanos, y la verdad, si están interesados, yo les invito por favor a que se puedan inscribir. Ahorita ya les van a dar los elementos para inscripción y todo, y los espero. Somos 184, ojalá que seamos muchos más en ese diplomado. Así que los invito. Una pregunta más y doy paso a la hermana. Germán. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo tengo una pregunta. Pues uno siempre está analizando el tema de Apocalipsis y uno encuentra o escucha muchas, o sea, como una teoría. No es algo, cuando hablamos de una teoría entiendo que es algo, disculpen la ignorancia, que no es algo que es definido, que tiene que ser así. Entonces, mi pregunta es, cuando vamos a tocar este tema, o sea, a ver este tema, ¿de dónde sacamos toda esta información, los símbolos, todo esto, para darle, digamos, porque sería darle como un piso o un fundamento realmente a la enseñanza?
porque muchas veces, no hermanos, que esto es así, unos dicen una cosa, otros dicen otra, sobre el mismo tema, sobre el mismo nombre, sobre la misma condición. Entonces, mi pregunta es esa, como de dónde viene todo ese fundamento, conocimiento, para decir, mire, esto lo que quiere decir es esto, pero sería muy bueno porque uno diría, hombre, no hay como otra opción, sino que lo que la Biblia realmente quiere decir es esto. Pues según es lo que yo le entiendo, y sería muy bueno. Pero mi pregunta es como de dónde se trae todas esas raíces, todo ese conocimiento para pues ponerlo en práctica el día de hoy. Gracias, hermano Germán. La verdad, me parece excelente sus preguntas y las demás preguntas que han hecho. Vamos partiendo de un poco del conocimiento científico. La teoría no es una idea vaga. La teoría debe sustentarse en algo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estos símbolos y todo esto, son estudios que se han sustentado en estudios antropológicos, estudios sociológicos, es decir, que han investigado, que se han dado la tarea de investigar qué significó en ese momento eso, a partir de los hallazgos arqueológicos, a partir de los hallazgos. O sea, no es que la teoría es como al aire, o sea, yo soy un elefante, esta es mi teoría de que todo el ser humano es un elefante. No, debe tener unos hallazgos biológicos, antropológicos, arqueológicos para decir que esta teoría. El tema es que ciertos sectores, y ahí sí me meto con ciertos sectores, respetando todos los sectores eclesiales, hemos, digamos, echado menos la teoría. O sea, cualquier cosa que no vaya en contra de lo que nosotros pensamos en una teoría y nosotros sí tenemos la verdad absoluta. El problema es que la teoría siempre se debe basar en hechos concretos, es decir, en estudios. No, la teoría es algo general, como que sin fundamentos. La teoría debe tener unos fundamentos. Obviamente, cuando hablamos en las ciencias sociales, nada es 100% seguro. El tema es que en las ciencias sociales, dentro de la teología, ciencias bíblicas y todo, las sociedades cambian. Es decir, las sociedades siempre van a cambiar. Hace 40 años no teníamos WhatsApp, ahorita tenemos WhatsApp, tenemos una conexión increíble. Las sociedades siempre cambian. Entonces, ¿qué pasa? Existen estudios especializados en sociedades y en géneros muy específicos que sacamos una muestra y decimos esto es lo que pasa. Obviamente, habrá otras teorías que quizás convergan o se distancien, pero ¿a partir de qué? A partir de fuentes. O sea, la teoría nunca se sustenta en la nada. No es que vamos a leer un libro, un texto de Apocalipsis, es que mi teoría es esto. No tiene que preguntar sobre qué se sustenta. Entonces, el problema es sobre qué nos sustentamos. Lo que yo estoy presentando no es algo a la ligera, no estamos diciendo algo que parten de estudios arqueológicos y que esos estudios no están ocultos, están todos en la web. Ustedes pueden analizar. Como siempre digo a mis estudiantes, no me crean. Yo les invito a que ustedes piensen, que ustedes analicen, pero también que no tan solo todo lo duden, porque a veces lo que no va a favor a mí, entonces ya es una duda. No, sino es que también lo analicen, pero también tengan algo concreto. Pero a partir de fuentes, a partir de asuntos que uno dice, bueno, se descubrió en tal parte esta situación, entonces ya entendemos el texto. Entonces, la teoría no es somera, la teoría debe tener cosas concretas. Y a partir de este estudio nos basamos en una metodología arqueológica, en fuentes sociológicas, antropológicas, culturales de ese momento del texto, es decir, del primer siglo de la era común. Y a partir de eso estamos dando estos criterios que tenemos algo sustentado. El problema es que muchas veces no tenemos cosas sustentadas y nos decimos porque así Dios lo dijo y así me lo dijo el pastor y así. Entonces, ese es el problema con ese tipo de teorías. Pero dentro del campo epistemológico de la ciencia, la teoría debe estar sustentado en algo. Si no está sustentado, esos son conjeturas, opiniones, cualquier cosa. ¿Okay? No, le agradezco porque es que
esa ha sido una polémica. Uno escucha varias enseñanzas del mismo, pero dando en un contexto o una intención diferente. Entonces uno queda como que, bueno, o sea, queda como varias, por decir, varias enseñanzas y queda como la confusión, qué es lo que realmente es y qué es lo que realmente no es, ¿sí? Exacto. Pero le Lo agradezco, que muy yo amable. le voy a presentar, lo que vamos a presentar es criterios fundamentados. Y partiendo de la fundamentación de que no toda la Biblia se debe leer de la misma forma. Para eso existen géneros poéticos, existen géneros como los evangelios, existen géneros narrativos, existen géneros epistolares. Cada género tiene sus especificidades y nosotros tenemos el género apocalíptico porque tiene una especificidad muy importante para entender y guiarnos como leer. ¿Ok? Gracias. Hermanos, me gustaría responderle a todas sus preguntas, pero creo que ya es hora del almuerzo. Estamos en tiempo. De verdad, profe, muchísimas gracias. Definitivamente quedamos todos muy bendecidos con esta maravillosa clase. Como bien lo dice el profesor Daniel, es un abrebocas, es un abrir el espectro para ver muchas otras cosas. Como termina diciendo, en todo caso, todas las claves de interpretación de la Biblia tienen sus particularidades dependiendo del libro, dependiendo de la intencionalidad, etcétera. Por eso es tan importante que podamos entrar a ver el diplomado en Nuevo Testamento. La apocalíptica como género literario es el que acabamos de ver algunas claves de interpretación que serán profundizadas. Nosotros los invitamos a las personas que desafortunadamente por cuestiones de tiempo no se les pudo contestar a que nos dejen sus preguntas en el chat. A todas las personas que estén interesadas en conocer nuestro diplomado también les invitamos a que nos dejen sus datos porque inmediatamente vamos a estar hablando de esto. Y también queremos decirles que esta clase va a quedar grabada. Esta masterclass la podemos compartir en tiempo posterior para los que no pudieron estar, para los que quieren de pronto llevar este contenido a otras personas o para los que definitivamente quieren volver a retomar porque definitivamente ha sido de muy buena calidad. Entonces los voy a dejar con la señora Leticia. Ella nos va a hablar un poco acerca del diplomado en Nuevo Testamento. Muy buenos días, queridos hermanos, y muy buenas tardes para todos aquellos que se han conectado de los diferentes países de Ecuador, Chile, Colombia, México, Guatemala. Bienvenidos. Estamos muy contentos de que cada uno de ustedes haya prestado mucho interés en aprender vamos a decir, de este tema sobre el Apocalipsis, que es uno de los cursos que estaremos desarrollando en el Diplomado Internacional en Nuevo Testamento. ¿Qué fecha estamos iniciando este diplomado? El día sábado 15 de julio, es decir, este sábado, y tendrá un tiempo de duración de 4 meses. Así que quiero comunicarles que este diplomado es el trabajo de un esfuerzo conjunto de varias sociedades bíblicas como Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, que nos hemos unido para poderle ofrecer estos diplomados que tienen un buen nivel académico y cuentan con docentes internacionales que son biblistas, que son traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas, que tienen grados académicos y que no solamente tienen grados académicos, sino que están inmersos tanto en la pastoral como en la enseñanza y tienen muchas publicaciones en su haber. Quiero invitarles a conocer la malla curricular que estaremos trabajando en este diplomado. Vamos a desarrollar 6 cursos que abarcan el Nuevo Testamento. Ellos son Evangelios de Marcos y Mateo. Trabajaremos obra lucana que comprende el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles. Literatura apócrifa y otros cánones. Trabajaremos el curso Introducción a la Literatura y Corpus Paulino, Cartas Generales y la obra juánica que comprende el Evangelio de Juan, Cartas de Juan y Apocalipsis, ¿no? Que el profesor Daniel Zambrano el día de hoy, como bien lo ha dicho, ¿no? Ha dado, vamos a decir, una exposición que es como un caramelito en nuestra boca, ¿no? Para que ustedes conozcan de lo mucho que vamos a estar trabajando. Y este diplomado permite brindarte una información panorámica, pero sobre todo es entregarte herramientas que te van a poder ayudar a acercarte al texto bíblico,
poderlo entender, interpretarlo y aplicar a nuestras realidades hoy. ¿Para quiénes está dirigido este diplomado? Para toda aquella persona que desee profundizar este conocimiento bíblico e integrarlo en el trabajo eclesial. Están invitados pastores, líderes y toda aquella persona que quiera estudiar de este diplomado. Ahora, lo bonito de este diplomado es que hubo una pregunta, ¿verdad? Si necesito llevar antes el Antiguo Testamento para poder llevar el diplomado del Nuevo Testamento, y la respuesta es no. Estos diplomados son independientes y pueden llevarlo como se dice, Nuevo Testamento. El siguiente año también se va a dar Antiguo Testamento y pueden llevarlo muy indistintamente. Este diplomado cuenta además con una plataforma Campus Bíblico Virtual que va a apoyar tu aprendizaje y que mi compañera Mireya Tunarosa estará también compartiéndoles acerca de esta plataforma. Así que voy a darle pase a Mireya. Adelante, Mireya. Buenos días a todos. Realmente para nosotros es un privilegio estar aquí conectados con ustedes y compartirles pues lo que estamos haciendo como Campus Bíblico. Esta es una herramienta que acompaña el proceso de aprendizaje. Todos ustedes van a tener acceso a esta herramienta, y cuando ustedes colocan en su navegador en internet campusbiblico.com, lo lleva a esta página. Aquí pues van a conocer un poquito del proyecto, de todos los diplomados que estamos dictando. Son varios, este es uno de los diplomados, pero hay en Consejería Familiar, que también viene muy pronto, en Antiguo Testamento, en idiomas bíblicos, y los animamos a ser parte de este gran proyecto porque sin duda va a reforzar muchísimo su conocimiento. Como les mencionaba, tenemos un campus bíblico, un aula virtual. Cuando le dan clic acá en esta parte, ingresan a esta sección, y en esta sección lo más importante es que las clases son presenciales. Estas clases se van a dictar los sábados en los diferentes horarios para los países en América Latina. Y también van a tener esta herramienta para poder repetir sus clases, o cuando no puedan asistir un sábado, simplemente durante la semana, poder revisar lo que el profesor dictó en la clase, escucharla nuevamente, repetirla las veces que quieran. Y eso lo pueden hacer desde la comodidad y flexibilidad de su hogar. Tienen muchos recursos y apoyos, videos, material de lectura. Y como veíamos en uno de los videos introductorios, deben hacer aquí el seguimiento de su asistencia a clase, de revisar y hacer los quizzes, el material de lectura y sobre todo interactuar con el profesor. Tienen un espacio de chat para entrar y pues hablar con el profesor, hacerle muchas preguntas sobre lo que ocurre durante la clase. Cuando ustedes se inscriben con nosotros, van a recibir un usuario, como lo están viendo, yo lo estoy escribiendo aquí, el mío, y van a recibir también una contraseña para acceder al campus bíblico. Todos tendrán este acceso, es muy sencillo, muy fácil de utilizar. Perdón que lo estoy escribiendo acá. Para ingresar, y ustedes ingresan a la clase, ahí es cuando uno se equivoca y lo escribe mal. Perdón, lo escribo otra vez, estoy como muy lejos. Ok, vamos a escribirlo nuevamente. Y ingresan a su clase. Hoy como, ay, me está haciendo broma. Ingresan a su clase. Ay, digital. Un momento, voy a salirme y ya ingreso nuevamente con la esto. Me está dando broma mi clave. Pero quiero decirles que tienen el acceso a todo el material para poder interactuar. Un momento que me está... Me está haciendo broma.
Mientras Mireia va conectando su pantalla, quiero comunicarles que este diplomado es virtual. Nos conectamos en tiempo real los días sábados y este diplomado se lleva con el uso de una plataforma Campus Bíblico. Para la pregunta que nos hicieron allí en el chat. Y de esta manera, como bien lo dijo Mireia, el estudiante podrá repasar sus clases una y otra vez y así poder reforzar el conocimiento. Adelante, Mireia. Perdón, sí. Acá, cuando dan en la casita de inicio, ven todas las materias. Los animamos de verdad a interactuar muchísimo con la plataforma. Cuando ustedes entran a una materia, ven el contenido de la materia y acá deben responder la encuesta, acceder a la clase, marcar la asistencia. No se preocupen porque les vamos a enseñar a utilizar la herramienta y verán todo el sílabo o las clases, cada una de las materias, las clases, las tareas, entregas que tienen para cada una de las tareas y verán las clases y los videos, el material que les sirve para hacer y fortalecer su conocimiento. Nos queda solo decirles, invitarlos a participar porque realmente tienen y cuentan con teólogos de muy alto nivel y a su vez están acompañados con una plataforma que enriquece el conocimiento y les genera un punto de encuentro, lo cual quiere decir que no solo es una clase que ven los sábados 2 horas y se desconectan durante la semana, sino que a través de esta plataforma interactúan a lo largo de la semana, responden tareas e interactúan con sus compañeros y con el profesor. Los animamos a ser parte del proyecto Campus Bíblico. Y para los estudiantes que de repente no disponen del tiempo para poderse conectar los días sábados, les comunicamos que este diplomado puede ser llevado de manera sincrónica. ¿Qué significa? Tú eliges el tiempo, tus horarios, ¿no? Y a través de las clases grabadas también puedes llevar el diplomado. Así que hay mucha comodidad. Realmente la virtualidad hace que nosotros progresemos en el conocimiento. Tenemos profesores muy buenos como el profesor Daniel Zambrano y que la plataforma incluso nos ayuda también a poder hacer preguntas al profesor. De repente no pudimos asistir a la clase un día sábado, podemos dejar la pregunta en la plataforma, el profesor lo responde. Son 4 horas que se estudia cada sábado por el tiempo de 4 meses. Vamos a dar tiempo a preguntas. Les pedimos desde ya que puedan acceder a los contactos que están compartidos allí en el chat de este Zoom o dejarnos también su teléfono. Su WhatsApp para que nosotros podamos enviar la información de este diplomado. Muy bien, vamos a dar espacio a tiempos de pregunta. En cuanto a los costos, cada sociedad bíblica peruana les enviará el costo con el tema de la información, ¿no? Todo lo que es el sílabo del diplomado, allí está incluido también los precios. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Levanten su manito virtual. Ok, ¿cuántos sábados son cada módulo? Tenemos mes y medio, 6 sábados cada módulo que se desarrolla. Y variamos, ¿no? Por ejemplo, las 2 primeras materias se realizan en 4 sábados, pero también hemos creado videos de apoyo y podcasts que van a ayudar a enriquecer cada curso. Entonces, por ejemplo, en los 2 primeros módulos no son 4 clases, sino vendrían a ser 8 clases, porque tienen clases en tiempo real y también tienen información de manera sincrónica. Hermano Germán Aranda levantó su mano, le invitamos a activar su micrófono. Adelante. Gracias. O sea que digamos que si vamos a ver la primera clase, ¿cada clase tiene 2 horas? Correcto. Cada clase tiene 2 horas. Ok, gracias. Aparte de ello, el docente comparte materiales que son anclados a la plataforma. Estos pueden ser videos, lecturas, ¿no? Que ayuda a fortalecer cada clase. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Hay una pregunta Ok. en el chat que dice que si incluye el estudio de todos los libros del Nuevo Testamento. Sí incluye todos los libros. Es un diplomado de manera panorámica que da claves de interpretación cada texto según su género, ¿no? En el cual se ha desarrollado. Marco Antonio Reyes, luego Edison y Gerardo Licas. Adelante. Y luego Elsa. Adelante, Marco Antonio. ¿No se le escucha su audio? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Les saludamos desde acá de la provincia de Virú, del Perú. Bueno, mi pregunta es, ¿este diplomado es solamente lo que es el área del Apocalipsis? No. Mostramos hace un momento la malla curricular que comprende 6 cursos. Estos abarcan lo que es Evangelio, la obra Evangelios Marcos y Mateo, obra lucana, Lucas y Hechos, cartas paulinas, la obra juánica que comprende Evangelio de Juan, cartas y Apocalipsis. Lo podemos enviar, Ok. escríbanos su número de WhatsApp y le vamos a enviar la información. Ok, gracias. Bien, hermano, un gusto. Adelante, Edison, abre su micrófono. No se escucha. Ok, al parecer tiene problemas con su audio. No logramos escucharlo. Ok. Mientras va viendo ello, damos pase a Gerardo Licas. Adelante, Gerardo. ¿Puedes activar tu micrófono, Gerardo? Y mientras Gerardo va viendo su micrófono, María Soledad, ¿levantaste tu manito? Hermana, muy buenas. Gerardo, adelante. Sí, bien, disculpe, mire, yo prácticamente utilizo más el celular y no sé si es que también lo podía utilizar las clases y todo aquello por este medio. Porque lo que ocurre es que como yo hago de viaje y yendo de un lado para otro y también en esos días, hora de estudio, tengo más el celular a la mano. No logramos entenderte bien. Repite, por favor, Gerardo. Creo que mencionaba si puede utilizar el celular para acceder a la clase y la respuesta es sí, al igual que para utilizar la plataforma, señor Gerardo. Entonces puede interactuar muy bien con su celular y para todos realmente pueden interactuar en sus clases con el celular. No tiene ningún problema ni ninguna barrera para hacerlo, así que bienvenido. Muy bien, adelante, Beni Pérez. Ok, vamos a habilitar también el micrófono a Edison. Buenas. Adelante, No, hermano también Beni. a Leticia, a todos los chicos. Mi pregunta es lo siguiente. Creo que es 8 horas por cada curso. Son 4 meses y son 6 cursos. Entonces creo que es 8 horas por cada curso. Y ahora cuando va a enseñar la participación, no es muy corto. O sea, normalmente lo han hecho en 6 meses, ¿no? No sé si eso lo... No son todos los cursos, son 8 horas, ¿no? Es relativo, toda esa información lo vamos a enviar en el sílabo. Hay cursos que tienen 6 horas y otros cursos que tienen, 16 horas. O sea, perdón, 12 horas y otros cursos que tienen 16 horas. Entonces, toda esa información detallada lo vamos a enviar en el sílabo. Escríbanos nomás, hermano Beni, en el WhatsApp su celular, perdón, en el chat su WhatsApp para enviarle la información. Adelante, Edison Soto.
Ok, ahora sí. Ok. Perdón, en cuanto al valor del diplomado, ¿se puede pagar por curso o el valor tiene que ser todo el diplomado? Disculpe la pregunta. Ok, cada país, bueno, va a presentar una modalidad y también una promoción, ¿no? Hay pagos al contado, hay pagos en 2 cuotas o mensuales. Eso va a depender qué decisión y qué opción opte la persona que se va a inscribir. Y igual, toda la información lo tendrá en el chat, así que escríbanos, por favor. Muy bien, hermanos, les agradecemos a cada uno por su gentil asistencia, por este gran interés que hemos visto en acercarse al texto bíblico, muchas interrogantes, la exposición del día de hoy, excelente por el profesor Daniel, y agradecemos, y Dios mediante los esperamos. Escríbanos por favor su WhatsApp para mandar la información y con todo gusto los vamos a atender. Un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante nos vemos el siguiente sábado. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendición, gracias. Bendiciones, gracias por todo. Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Gracias a todos, Dios los bendiga. Saludos a decirles. Gracias por ese tiempo. A ustedes por acompañarnos. Bendiciones para todos, Dios les bendiga.